El mundo conoció su nombre en alfombras rojas, en perfumes inmortales, en trajes que parecían armaduras invisibles. Pero la historia de Giorgio Armani no comenzó bajo reflectores, sino bajo las sombras de la guerra. Nació en 1934, en una Italia donde el hambre era moneda de cambio y las sirenas de los bombardeos interrumpían hasta los sueños más inocentes. No heredó fortuna ni apellido de nobleza. Lo único que heredó fue el silencio del miedo. Como un niño que jugaba entre ruinas, que quiso ser médico, que vistió uniforme militar sin imaginar un destino diferente, terminó construyendo uno de los imperios más poderosos de la moda. La respuesta no está en las pasarelas, sino en su obsesión. Encontrar belleza en lo esencial, en lo que otros no veían. Armani no cosió prendas, erigió símbolos. Cada traje era un manifiesto, cada corte una rebelión contra la exageración. En los años 80, mientras el mundo gritaba con colores estridentes, él susurró con sobriedad. Inventó el power suit, la prenda que convirtió a ejecutivas en guerreras, a actores en dioses, a mujeres en líderes. Hollywood lo adoptó, Wall Street lo idolatró, y su apellido se transformó en sinónimo de poder silencioso. Pero detrás del brillo existía otra historia. La soledad de un hombre que sacrificó todo por una visión inquebrantable. La herida de perder a Sergio Galeotti, su compañero de vida y de sueños. Y la pregunta que nunca dejó de atormentarlo. ¿Vale la pena un imperio si el precio es vivir en soledad? Este no es solo el relato de un diseñador. Es la crónica de un niño de guerra que se convirtió en el último rey de la moda. Un hombre que hizo del menos es más, no una frase, sino un imperio que desafió al tiempo. Giorgio Armani nació en Piacenza en 1934, en un país fracturado por el fascismo y la guerra. Mientras algunos niños heredaban cuna de terciopelo, Armani heredó el eco de las sirenas antiaéreas. Su infancia no fue un álbum de recuerdos felices, sino un catálogo de cicatrices. Las calles de su ciudad eran un tablero extraño. Niños jugando entre ruinas, madres corriendo con miedo, padres regresando del trabajo con la incertidumbre de si habría pan en la mesa. En ese ambiente de penuria, Giorgio aprendió su primera lección estética. Cuando no hay abundancia, la belleza se esconde en los pequeños gestos, en las líneas mínimas, en el equilibrio silencioso. Su padre trabajaba en un almacén. Su madre mantenía el hogar con lo poco que tenían. No había lujos, apenas lo necesario. Pero aquella austeridad se transformó en una escuela. Giorgio descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad, sino en la armonía. Esa mirada, esa obsesión por lo esencial, lo acompañaría toda su vida. Y entre el hambre y el miedo había un refugio. El cine. Armani se escapaba a salas oscuras donde el blanco y negro ofrecía mundos imposibles. Actores con trajes impecables, actrices que brillaban como diosas. Aquellas imágenes no eran solo entretenimiento, eran promesas. El contraste entre la pobreza de su vida y la elegancia en la pantalla lo marcó para siempre. Allí nació la intuición de que la estética podía salvar, que el estilo podía redimir la existencia. De esa infancia endurecida salió un adolescente distinto. No era rebelde ni soñador, sino disciplinado y observador. Aprendió a leer silencios, a valorar la sobriedad, a buscar orden en medio del caos. Mientras Italia intentaba reconstruirse de las cenizas, Giorgio llevaba dentro una convicción forjada por la guerra. En la simplicidad se escondía un poder que ningún bombardeo podía destruir. Cuando la guerra terminó, Italia no era más que un país herido tratando de levantarse entre escombros. Los jóvenes, como Giorgio, debían elegir un camino que les asegurara estabilidad en medio de la incertidumbre. Siguiendo los consejos de su madre, Armani se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán. Parecía lo lógico, convertirse en médico, ayudar a los demás, garantizar un futuro seguro, pero el bisturí nunca fue suyo. En las aulas de anatomía, entre huesos y órganos, Armani descubrió que su corazón no latía al compás de la ciencia. Era disciplinado, sí, pero sus ojos se distraían en detalles que no tenían que ver con la sangre ni con las células, sino con la forma, con la luz, con la superficie de las cosas. Allí entendió, aunque sin palabras todavía, que la medicina no sería su destino. El ejército llegó como una interrupción inevitable. Como tantos jóvenes italianos,
Armani fue reclutado y destinado a un hospital militar en Verona. Allí, rodeado de disciplina castrense, aprendió algo que marcaría su estilo para siempre: el valor del orden, de la sobriedad, de la precisión. Cada uniforme doblado con exactitud, cada fila de soldados alineados, se grabaron en su mente como lecciones estéticas más que militares. Al concluir el servicio, regresó a Milán sin título, sin rumbo, pero con una certeza silenciosa. Debía encontrar un terreno donde esa mirada suya pudiera tener sentido. El destino lo llevó entonces a la Rinascente, unos grandes almacenes que eran la catedral del consumo moderno en Italia. Allí, Giorgio comenzó desde abajo, vistiendo maniquíes, organizando vitrinas, acomodando telas. Lo que parecía un trabajo banal se convirtió en su verdadera universidad. Frente a los escaparates descubrió el poder de la moda. Observaba cómo un color podía iluminar el rostro de una mujer, cómo un corte podía cambiar la postura de un hombre, cómo una tela podía alterar la manera de caminar. Armani comprendió que la ropa no era simple adorno, era una forma de transformar identidades. En la Rinascente también desarrolló otra convicción: la elegancia no necesitaba excesos. Mientras otros empleados elogiaban lo más ostentoso, Giorgio encontraba belleza en lo esencial, en la línea limpia, en la sobriedad. Esa intuición, nacida entre vitrinas y maniquíes, sería la semilla de su revolución. Lo que parecía un desvío, la medicina abandonada, el uniforme militar, el trabajo en una tienda, era en realidad el camino secreto hacia su destino. Armani aún no lo sabía, pero estaba a punto de dar el primer paso que lo llevaría a reinventar la elegancia mundial. El destino siempre se esconde en los lugares más inesperados. Para Giorgio Armani, ese lugar fue la fábrica textil de Nino Cerruti, heredero de una de las casas más prestigiosas de Italia. Cerruti, en busca de sangre nueva, puso sus ojos en aquel joven de mirada seria que había aprendido en la Rinascente a leer la relación secreta entre tela y cuerpo. Armani aceptó el reto sin tener un título de diseñador, sin haber pasado por escuelas de moda, solo con intuición y disciplina. En Cerruti 1880, y uno entró al taller como un aprendiz y salió convertido en creador. Allí, entre patrones y telas de calidad impecable, descubrió su obsesión: la caída natural de la tela, la libertad del cuerpo frente a la rigidez de la prenda. Mientras otros diseñadores seguían imponiendo estructuras duras, hombreras férreas y cortes militares, Armani comenzó a imaginar un traje distinto, más ligero, más humano, más cercano a la piel. Era una herejía en un mundo que aún veneraba la rigidez. Pero esa herejía pronto se convertiría en revolución. Fue en esa etapa donde apareció Sergio Galeotti, arquitecto de profesión, hombre carismático y el gran amor de su vida. Sergio no solo fue su compañero sentimental, fue su espejo y su motor. Veía en Giorgio lo que él aún no alcanzaba a aceptar. No era solo un buen diseñador, era un visionario. Y lo empujó hacia el abismo más temido por todo creador: fundar su propia casa. En 1975, con recursos limitados y un país que todavía se sacudía las secuelas de la posguerra, Armani y Galeotti crearon Giorgio Armani S.p.A. Era un salto al vacío, pero con una visión clara. No querían competir con la opulencia francesa ni con la tradición británica. Querían imponer una identidad italiana basada en la sobriedad, en la esencia, en la elegancia silenciosa. Ese mismo año, Armani presentó su primera colección masculina y poco después la femenina. El impacto fue inmediato. Los trajes eran distintos, suaves, sin forros rígidos, con líneas que parecían respirar. Los hombres descubrieron una nueva masculinidad. Las mujeres encontraron una forma de poder que no sacrificaba la feminidad. Armani no diseñaba ropa, diseñaba lenguajes de confianza. El crítico lo miró con sorpresa, el público con entusiasmo. Giorgio Armani dejaba de ser un apellido desconocido para convertirse en un nombre propio, en una promesa. Lo que había empezado en vitrinas de grandes almacenes ahora se alzaba como la semilla de un mito. En 1975 nació algo más que una marca. Nació un imperio en construcción, un imperio que con el tiempo se volvería indestructible. Los años 80 fueron una década de excesos: hombreras gigantes, colores neón, maquillajes exagerados, riqueza ostentosa
y una cultura que celebraba el derroche. La moda se había convertido en un espectáculo ruidoso, donde cada diseñador competía por brillar más fuerte, por escandalizar con más adornos, por provocar con más extravagancia. Y en medio de ese carnaval visual, Giorgio Armani eligió el silencio. Mientras todos gritaban, él susurró. Mientras otros recargaban las prendas hasta el límite, él las desnudó hasta dejarlas en su esencia más pura. Esa decisión, aparentemente arriesgada, lo convirtió en la voz más poderosa de la moda global. Su arma se llamó el Power Suit. Hasta entonces, el traje masculino había sido un uniforme rígido, símbolo de autoridad pero también de incomodidad. Armani tomó ese arquetipo y lo transformó. Eliminó estructuras innecesarias, suavizó las hombreras, dejó que la tela cayera con naturalidad. El resultado fue un traje ligero, elegante, que transmitía poder sin necesidad de rigidez. Los hombres descubrieron una nueva masculinidad, más sofisticada, menos agresiva. Ya no se trataba de parecer un soldado en un campo de batalla, sino de irradiar confianza con discreción. Pero el verdadero terremoto llegó con las mujeres. Armani entendió que el mundo estaba cambiando. Cada vez más mujeres entraban en las oficinas, conquistaban posiciones de liderazgo, exigían espacio en el mundo corporativo. El Power Suit femenino les dio un uniforme de poder que no imitaba al masculino, sino que lo reescribía. Al vestir Armani, una mujer no tenía que renunciar a su feminidad. Podía convertirla en su mayor arma de autoridad. En 1980, el mundo vio en la pantalla grande lo que Armani había imaginado. American Gigolo, protagonizada por Richard Gere, se convirtió en una revolución cultural. Gere, con su silueta impecable envuelta en trajes Armani, no solo encarnaba al nuevo galán moderno. Encarnaba el deseo, la sensualidad y el poder silencioso del estilo italiano. La película no solo lanzó la carrera de Gere, también catapultó a Armani al corazón de Hollywood. Desde entonces, las alfombras rojas se llenaron de sus diseños. Al Pacino, Diane Keaton, Jodie Foster, incluso una joven Julia Roberts, todos encontraron en Armani la manera perfecta de proyectar grandeza sin artificios. Cada entrega del Oscar, cada festival de cine, se convertía en un escaparate para su visión. Armani no era solo un diseñador, era el arquitecto invisible de la imagen de Hollywood, pero el fenómeno no se quedó en la pantalla. Ejecutivos de Wall Street adoptaron el Power Suit como uniforme de éxito. Abogados, políticos, empresarios, todos querían ese traje que parecía conferirles seguridad y autoridad instantánea. El mensaje era claro. Vestir Armani era hablar el lenguaje del poder. No hacía falta gritar con extravagancia. Bastaba con entrar a una sala con un traje Armani para que la presencia lo dijera todo. Lo extraordinario fue que Armani triunfó no con exceso, sino con sobriedad. Mientras la moda se llenaba de lentejuelas, hombreras descomunales y colores chillones, él apostó por tonos neutros, líneas limpias, cortes sencillos. En un mundo obsesionado con el más es más, Armani demostró que el verdadero lujo estaba en la contención. El Power Suit no fue solo una prenda, fue una declaración cultural. Cambió la manera en que las mujeres se presentaban en el mundo laboral. Cambió la forma en que los hombres entendían la elegancia. Cambió la relación entre Hollywood y la moda. Con el Power Suit, Giorgio Armani dejó de ser una promesa y se convirtió en leyenda. No era solo ropa, era una visión de cómo debía presentarse el ser humano moderno ante la sociedad. Una visión que hablaba de confianza, de control, de poder silencioso. Los años 80, que parecían destinados a ahogar la elegancia bajo una avalancha de exceso, terminaron siendo la década de Armani. Su susurro se convirtió en un grito global. En adelante, el mundo ya no hablaría de trajes. Hablaría de Armani. Si el Power Suit fue la chispa, Hollywood fue la hoguera que encendió el nombre de Giorgio Armani en todo el planeta. En los años 80, el cine dictaba aspiraciones globales. Lo que se veía en la pantalla grande se convertía en deseo universal. Armani entendió mejor que nadie que vestir a las estrellas no era solo marketing. Era escribir historia. La revolución comenzó con American Gigolo en 1980. Richard Gere, envuelto en trajes Armani, caminaba por la pantalla con una sensualidad desarmante. Esa película no solo definió un arquetipo de galán moderno,
También transformó la percepción de la moda masculina. Armani había logrado lo impensable, convertir un traje en protagonista de cine. Después de ese debut estelar, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par. Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Tom Cruise, todos encontraron en Armani el símbolo de sofisticación que necesitaban para conquistar la pantalla y la alfombra roja. Cada aparición reforzaba la idea de que Armani no solo diseñaba ropa, construía mitos cinematográficos. Las entregas de los Oscar, los Globos de Oro y Cannes se convirtieron en vitrinas de su visión. Julia Roberts, con su vestido vintage de Armani en la ceremonia de 2001, grabó uno de los momentos más icónicos de la historia de la moda en Hollywood. Armani ya no era un diseñador. Era el guardián de la elegancia atemporal de las estrellas. Los fotógrafos lo sabían. Cuando alguien vestía Armani, la foto tenía garantía de eternidad. Sus creaciones eran más que ropa, eran armaduras de glamour que aseguraban inmortalidad en la memoria colectiva. Pero Armani no se conformó con vestir a actores y ejecutivos. Comprendió que la moda del futuro debía expandirse a todos los rincones de la vida cotidiana. Así nacieron las distintas líneas. Emporio Armani, para un público joven y urbano. Armani Jeans, para un estilo más casual. Armani Exchange, pensado para la cultura global. Cada línea era una puerta de entrada a su universo. Pero todas compartían el mismo ADN: sobriedad, elegancia y modernidad. La expansión no se detuvo ahí. Los perfumes marcaron otro hito. Aquadillo, lanzado en 1996, se convirtió en una de las fragancias más vendidas de todos los tiempos. No era solo un aroma, era una declaración de identidad. Limpio, fresco, eterno. Con cada spray, Armani consolidaba la idea de que su imperio no vendía productos, vendía una experiencia de vida. El paso siguiente fue audaz: la arquitectura del lujo. Armani comenzó a diseñar hoteles, restaurantes y residencias. Desde Dubái hasta Tokio, el nombre Armani se grabó en muros, fachadas y espacios que reflejaban su filosofía minimalista. El Armani Hotel de Dubái, en la torre Burj Khalifa, se convirtió en símbolo de esa ambición sin límites. No se trataba de moda, sino de crear mundos habitables bajo su estética. Con cada proyecto, Armani ampliaba su territorio. Ya no era solo un creador de trajes, sino un emperador cultural que dictaba cómo debía ser un espacio, un aroma, un estilo de vida. Lo más sorprendente de esta expansión era que nada se sentía forzado. Cada perfume, cada mueble, cada edificio respiraba el mismo lenguaje. Líneas limpias, tonos sobrios, elegancia eterna. Armani había logrado lo que muy pocos diseñadores consiguieron: construir un imperio diverso sin traicionar su esencia. Mientras otros sucumbían a las tendencias efímeras, él permanecía inmutable, fiel a una visión forjada desde la infancia. Por eso, al mirar cualquier producto Armani, ya fuera un reloj, un vestido o un lobby de hotel, el mensaje era inconfundible: la sobriedad es el verdadero lujo. Hollywood siguió siendo su mejor escaparate, pero Armani trascendió el cine. Se convirtió en un referente cultural. Políticos, deportistas, músicos, todos deseaban llevar su sello. Beyoncé, Kate Blanchett, George Clooney. Incluso equipos de fútbol lucieron trajes Armani en momentos clave. Su apellido dejó de ser una marca para convertirse en un sinónimo de elegancia global. Decir Armani era decir estatus, modernidad y poder silencioso. El niño que alguna vez buscó refugio en un cine de posguerra ahora dictaba la estética de Hollywood. El joven que acomodaba maniquíes en una tienda ahora levantaba hoteles en Dubái. Armani había logrado lo imposible: transformar la austeridad en un imperio planetario. En los años 90 y 2000, Giorgio Armani ya no era solo un diseñador. Era un símbolo cultural, un arquitecto de sueños, el hombre que convirtió su apellido en un imperio que parecía no conocer fronteras. El éxito de Armani ya no se medía en pasarelas, sino en cifras de miles de millones. Durante décadas, Forbes lo incluyó en la lista de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna personal que superaba los $8.000 millones. Era el diseñador que había roto el molde, no solo un creador de belleza, sino también un empresario implacable.
Mientras otros vendían sus casas de moda a conglomerados gigantes como LVMH o Kering, Armani se mantuvo firme, defendiendo con uñas y dientes la independencia de su imperio. «Prefiero que Armani muera conmigo antes de verlo en manos equivocadas», dijo alguna vez con la frialdad de un emperador que sabía lo que estaba en juego. La independencia tenía un precio alto, pero también una recompensa inmensa: el control absoluto. Armani decidía cada colección, cada campaña, cada expansión de la marca. Sus oficinas en Milán se convirtieron en un palacio austero donde todo pasaba por su mirada. Nadie movía una aguja sin que él lo supiera. Para algunos era perfeccionismo extremo, para otros una forma de dictadura creativa. Pero lo cierto es que esa obsesión fue lo que sostuvo el imperio. Armani no se limitó a trajes y vestidos. Diversificó con precisión quirúrgica. Perfumes que se volvieron íconos, relojes que hablaban de estatus, gafas que se convirtieron en símbolos de modernidad, líneas de muebles que llevaban la sobriedad de la pasarela a los hogares. Incluso el chocolate llevó su nombre. Todo lo que tocaba se transformaba en parte de un universo coherente. Un ecosistema Armani donde cada detalle respiraba el mismo lenguaje. Discreción, elegancia, minimalismo. Sin embargo, detrás de esa expansión monumental se escondía una paradoja cruel. Armani había construido un imperio global, pero en su vida privada reinaba el vacío. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y su círculo íntimo era reducido al mínimo. En su penthouse de Milán, rodeado de planos y bocetos, las noches eran largas y silenciosas. Trabajaba hasta la madrugada, revisando costuras y telas como si cada puntada fuera un latido. Su vida era la empresa, y la empresa era su vida. La herida más profunda seguía siendo la ausencia de Sergio Galeotti. Desde la muerte de su compañero en 1985, Armani se volcó en el trabajo como única forma de sobrevivir. Pero esa disciplina férrea era también un refugio contra la soledad. Detrás de cada desfile exitoso había un hombre que regresaba a una casa vacía. Detrás de cada perfume vendido en millones de unidades había un recuerdo de lo que ya no estaba. Muchos lo describían como un hombre frío, distante, casi inaccesible, pero quienes trabajaban muy cerca de él sabían que esa coraza era el mecanismo de un sobreviviente. Armani no podía permitirse debilidades. Había sacrificado la intimidad por la permanencia, el amor por la visión, la compañía por el control. El precio de su imperio era la soledad, y él lo aceptaba con la resignación de quien entiende que todo poder exige sacrificios. Esa dualidad lo convirtió en leyenda. El público veía a un emperador del lujo, dueño de un reino independiente en un mundo dominado por corporaciones. Pero tras esa imagen había un hombre marcado por la pérdida, un hombre que encontraba consuelo únicamente en la perfección de sus creaciones. Su oficina era su templo, la tela su única conversación, las pasarelas sus celebraciones más íntimas. Con los años, esa figura de empresario solitario se volvió parte inseparable de su mito. Armani no era el diseñador que buscaba fiestas ni titulares sensacionalistas. Era el monje del lujo, el general de un ejército silencioso que desfilaba con discreción. Y tal vez esa fue su mayor victoria. Demostrar que se podía conquistar el mundo sin ruido, que se podía ser multimillonario sin vender el alma, que se podía construir un imperio aunque el precio fuera la propia compañía. El niño que alguna vez había temblado bajo los bombardeos ahora era el hombre que dominaba la moda global. Pero la pregunta quedaba flotando en el aire, como un fantasma que lo acompañó toda su vida. ¿Qué vale más, un imperio eterno o un instante de intimidad verdadera? En enero de 1985, cuando el imperio Armani apenas comenzaba a desplegar sus alas a nivel global, la vida del diseñador se detuvo de golpe. Sergio Galeotti, arquitecto de profesión, estratega nato y compañero inseparable, murió víctima del SIDA. La noticia cayó como un relámpago en un cielo que parecía despejado. Armani no solo perdía a su socio de negocios, perdía a la persona que había creído en él cuando aún era solo un empleado en una tienda de grandes almacenes. Perdía al hombre que lo había empujado a arriesgarlo todo y fundar su propia casa. Perdía, en silencio, a su compañero de vida. El dolor fue devastador, pero Armani no lo expresó con palabras ni con lágrimas públicas.
La Italia de aquellos años todavía era un país conservador, donde la homosexualidad permanecía en las sombras y el SIDA era un estigma que se pronunciaba con miedo. Armani, reservado por naturaleza, guardó luto en silencio. Nunca habló abiertamente de su relación, pero quienes lo conocían sabían que la herida era profunda, imposible de cerrar. En lugar de hundirse, eligió refugiarse en lo único que sabía hacer, trabajar. Se volcó en la empresa con una disciplina feroz, revisando cada diseño, cada costura, cada decisión estratégica. Era como si cada traje confeccionado, cada desfile organizado, cada perfume lanzado al mercado fuera una manera de mantener viva la presencia de Sergio. El imperio que ambos habían soñado debía sobrevivir. Y Giorgio se convirtió en su guardián absoluto. Pero esa devoción también lo aisló. Armani se volvió aún más hermético, más exigente, más desconfiado. Muchos colaboradores describieron que después de la muerte de Galeotti, Armani nunca volvió a confiar plenamente en nadie. El vacío que Sergio dejó en lo personal también lo dejó en lo profesional. Ningún socio, ningún amigo, nadie más pudo ocupar su lugar. En las noches largas de Milán, Armani permanecía solo en su estudio, examinando telas bajo la luz de una lámpara, como si buscara dialogar con un fantasma. Esa soledad se convirtió en parte de su identidad. La coraza del empresario implacable ocultaba en realidad a un hombre marcado por la pérdida, un hombre que había aprendido a convertir el dolor en perfección estética. Paradójicamente, esa herida hizo más fuerte el mito. El público veía en él a un emperador intocable, dueño de un imperio de lujo independiente. Pero tras esa imagen de control y grandeza, se escondía la figura de alguien que había pagado un precio incalculable. Armani había conquistado Hollywood, Wall Street y las pasarelas del mundo, pero había perdido a su compañero de viaje. La muerte de Galeotti se convirtió en un punto de inflexión. Armani ya no era solo un diseñador, era un sobreviviente. Cada expansión de la marca, cada línea nueva, cada hotel o fragancia, llevaban consigo la huella invisible de Sergio. Armani no construía solo para sí mismo, construía para los dos. Y aunque el mundo jamás vio esa dedicatoria explícita, cada logro era un homenaje silencioso. El vacío nunca se llenó. Armani nunca volvió a tener una relación pública, nunca compartió su vida íntima con otra persona. Eligió la soledad como escudo y el trabajo como compañía. En la superficie se veía a un empresario triunfador. En el fondo, se trataba de un hombre que transformó su duelo en disciplina, su tristeza en legado, su pérdida en mito. En adelante, el nombre Giorgio Armani dejó de ser solo una marca para convertirse en una especie de mausoleo viviente, un recordatorio constante de que los grandes imperios suelen edificarse no solo con talento y ambición, sino también con heridas que jamás cicatrizan. En un mundo obsesionado con el exceso, Giorgio Armani eligió el camino opuesto. Mientras otros diseñadores competían por ver quién añadía más lentejuelas, más colores estridentes, más adornos imposibles, él decidió despojarlos. Redujo la moda a su esqueleto esencial, convencido de que la verdadera elegancia no necesitaba gritar, solo existir. Menos es más. No era un eslogan publicitario, era la síntesis de toda su vida. El minimalismo de Armani no surgió de un capricho creativo, sino de una biografía marcada por la austeridad. Su infancia en la guerra le enseñó que lo necesario bastaba. El hambre lo entrenó para valorar cada pequeño gesto. La disciplina militar le inculcó el amor por el orden y la sobriedad, y de esa mezcla nació una visión única. La elegancia como armonía, no como ostentación. Los trajes de Armani eran un manifiesto silencioso. No necesitaban brillos ni bordados complejos. Eran líneas limpias, tonos neutros, telas que caían con naturalidad. Quien los vestía no sentía un disfraz, sentía una segunda piel. Esa era la magia. Armani no diseñaba para impresionar al otro, diseñaba para darle poder a quien lo usaba. Un poder discreto, invisible, pero innegable. Esa filosofía redefinió el concepto mismo de lujo. En una época en que la moda parecía rendirse a la teatralidad, Armani demostró que un gris podía ser más impactante que un rojo chillante, que una silueta despojada podía transmitir más autoridad que un vestido saturado de adornos. La contención se convirtió en sofisticación y el silencio en el lenguaje del poder. Su minimalismo trascendió la ropa. Se volvió el idioma de todo el universo Armani.
Las botellas de sus perfumes eran sobrias, geométricas, sin adornos innecesarios. Sus boutiques parecían templos modernos, espacios de líneas rectas, colores suaves, donde cada objeto respiraba serenidad. Sus hoteles llevaban ese mismo sello, con interiores que invitaban al recogimiento y al equilibrio. Incluso en la publicidad, la coherencia era absoluta. Fotografías en blanco y negro, rostros intensos, sin artificios, nada sobraba, nada estaba de más. La influencia se expandió más allá de la moda. Arquitectos, cineastas, diseñadores de interiores comenzaron a inspirarse en su estética. Armani convirtió el minimalismo en un movimiento cultural que defendía la esencia sobre la abundancia, la claridad sobre la confusión, la permanencia sobre lo efímero. Esa fidelidad a su visión le dio un lugar irrepetible en la historia. Mientras otros diseñadores desaparecían con el vaivén de las tendencias, Armani permanecía inmutable. Cada colección era distinta, pero todas hablaban el mismo idioma. Esa coherencia lo hizo atemporal, inmune al desgaste del tiempo. Lo extraordinario es que su filosofía no era solo estética, era personal. Armani era reservado, disciplinado, austero en su vida diaria. No necesitaba excentricidades para llamar la atención. Nunca buscó ser el protagonista del espectáculo. Prefería que sus creaciones hablaran por él, y en ese silencio construyó un imperio que se convirtió en referencia mundial. En un universo donde la moda a menudo se confunde con ruido, Armani levantó un imperio de sobriedad. Su minimalismo no fue ausencia, fue poder, no fue vacío, fue plenitud. Con cada traje, con cada perfume, con cada espacio, Giorgio Armani dejó claro que el verdadero lujo nunca necesitó adornos, bastaba con ser. Mientras las décadas avanzaban y el mapa de la moda mundial se transformaba, casi todas las grandes casas fueron absorbidas por conglomerados gigantes. Chanel, Dior, Gucci, Saint Laurent. Cada nombre ilustre terminó bajo el paraguas de corporaciones que dictaban números y estrategias. Giorgio Armani observaba todo desde su fortaleza en Milán y se negaba a entregar su trono. Su imperio permanecería independiente, aunque el costo fuera enorme. Esa resistencia le dio un título que pocos discutían: el último rey de la moda. No era un apodo vacío. Armani encarnaba lo que ya parecía extinguirse: un diseñador que no solo creaba, sino que gobernaba. Su empresa no era una maquinaria anónima dirigida por accionistas. Era el reflejo exacto de su carácter. Cada colección llevaba su sello, cada perfume pasaba por su aprobación, cada hotel respondía a su visión. Armani no era una firma, era una monarquía de la sobriedad. Su legado no se mide únicamente en prendas. Cambió la forma en que la sociedad entiende el poder. Transformó el traje en un símbolo universal de autoridad. Redefinió la feminidad dándole armas de elegancia y confianza. Y ofreció a Hollywood un lenguaje visual que se grabó en la memoria colectiva. Cuando Richard Gere apareció en la pantalla con un traje Armani, el público no solo veía un actor, veía un nuevo modelo de masculinidad. Cuando Julia Roberts brilló en los Oscar con un vestido suyo, el mundo entendió que la sofisticación podía ser eterna. Pero Armani también dejó un legado empresarial. Demostró que un diseñador podía ser al mismo tiempo artista y estratega. Construyó un imperio multimillonario sin traicionar su esencia, probando que la coherencia podía ser rentable. En una industria devorada por la rapidez de las tendencias, él fue la excepción que sobrevivió con la calma de quien no corre porque sabe que ya está en la meta. El reconocimiento fue global. Italia lo veneraba como a un héroe cultural. Para el mundo, Armani representaba no solo la moda italiana, sino la identidad de un país capaz de convertir la sobriedad en símbolo de lujo. Su apellido se volvió un idioma. Decir Armani era decir elegancia, era pronunciar un código universal comprendido en cualquier rincón del planeta. Cuando el 4 de septiembre de 2025 la noticia de su muerte sacudió al mundo, la reacción fue unánime. No solo había partido un diseñador, había caído un pilar cultural. Líderes políticos, estrellas de cine, modelos y empresarios se rindieron a su memoria. Todos coincidían en una idea. Con Giorgio Armani se cerraba un capítulo irrepetible en la historia de la moda. Su nombre quedaba escrito en piedra junto a los grandes creadores, pero con una diferencia fundamental. Ninguno, salvo él, logró mantener intacto su reino hasta el último día.
Ese es su verdadero legado. Armani no solo creó ropa, no solo construyó un imperio, creó un idioma estético que sobrevivirá mientras existan pasarelas, alfombras rojas y oficinas donde alguien necesite vestir poder. Su título de último rey no es metáfora, es realidad. Fue el último en resistir la colonización de las corporaciones, el último en gobernar su marca como un reino personal, el último en demostrar que la independencia es posible en un mundo devorado por gigantes. Y así, Giorgio Armani se convirtió en más que un diseñador, en una advertencia y en un mito. Una advertencia para quienes creen que venderse es la única salida. Y un mito para quienes saben que el estilo verdadero no muere con el tiempo, porque su fuerza está en lo eterno. El 4 de septiembre de 2025, en su casa de Milán, Giorgio Armani cerró los ojos para siempre a los 91 años. Con él, no solo se extinguió una vida, sino una era entera de la moda. El niño que había nacido entre sirenas de bombardeos y juegos en ruinas, el joven que alguna vez soñó con ser médico y terminó diseñando armaduras invisibles, se despidió del mundo dejando atrás un imperio imposible de imitar. Su muerte no sorprendió al destino, pero sí al corazón de la industria. Las portadas de los diarios no hablaban únicamente de un diseñador, hablaban del último rey, porque Armani representaba algo más profundo que colecciones o perfumes. Representaba la resistencia, la independencia, la prueba de que un hombre podía construir un universo coherente sin rendirse a la voracidad de los conglomerados. Pero detrás del mito había un precio que nadie podía ignorar. Armani lo sacrificó todo: la intimidad, el amor, la compañía. Perdió a Sergio Galeotti y jamás volvió a permitir que alguien ocupara ese lugar. Renunció a formar una familia, a tener herederos de sangre. Su única descendencia fue la empresa, los trajes, los hoteles, los perfumes que llevan su nombre. Y aunque el mundo lo celebraba como un emperador del lujo, sus noches siguieron siendo solitarias, iluminadas apenas por el reflejo de una lámpara sobre la tela. Ese es el dilema eterno que flota sobre su memoria. ¿Valió la pena? ¿Es preferible un imperio que desafía al tiempo o una vida compartida en la intimidad? Armani nunca respondió en voz alta, pero su obra sugiere la respuesta que eligió. Apostó por la eternidad de la estética a una costa de la calidez humana. Hoy, cada vez que un ejecutivo entra a una sala con un traje sobrio, cada vez que una mujer se siente invencible en un conjunto minimalista, cada vez que alguien huele a Quad y Joe y recuerda un instante de poder, la sombra de Armani sigue presente. No murió, porque sus símbolos quedaron inscritos en el tejido mismo de la cultura. El niño de guerra se convirtió en el rey de la sobriedad, y aunque la soledad fue el precio, su imperio permanece. Giorgio Armani fue más que un hombre, fue una visión que conquistó el mundo y que seguirá reinando en silencio mucho después de su partida.